En este seminario vamos a ver un ejemplo, una demostración del programa de nóminas y seguros sociales. En el apartado del gestor de aplicaciones, en el menú de acceso a programas, ahí están los diferentes módulos. Tenemos que entrar en el módulo de nóminas y seguros sociales. Una vez que entramos en este módulo, el programa nos pide el ejercicio a trabajar. Estamos en el año 2023, es el ejercicio que por defecto nos muestra, y también nos indica el régimen, que puede ser el régimen general, régimen agrario, régimen de artistas o el régimen del mar. En este caso vamos a entrar en el régimen general. Se incluye ahí también regímenes asimilados, como por ejemplo el de empleados domésticos. Al darle al botón de aceptar, el programa nos abre la primera pantalla, que es la pantalla en la que nos va a aparecer un recibo de nóminas en blanco. Antes de entrar a ver lo que es los datos, ¿no? Donde tenemos que crear las empresas, los trabajadores y demás, sí que me gustaría explicar esta pantalla. Fíjense que aparece una lupa, hay dos casillas, una que es periodo y otra que es operario. Entonces, esas lupas nos permiten localizar de una manera muy rápida nóminas que ya están generadas. Por ejemplo, si yo pulso en la lupa de periodo, se me muestra los meses en los que tengo nóminas calculadas. En este caso tengo nóminas en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Si quisiéramos ver, por ejemplo, junio, julio, agosto, pues ahí tendríamos que calcularlo primero. Si quiero ver la nómina de marzo, me sitúo en el mes de marzo y se me muestran todas las nóminas que tengo calculadas en el mes de marzo. Y ahora simplemente sería hacer un clic en el trabajador que quiero. Para la localización también podemos usar lo que son estas casillas en blanco que aparecen en la parte de arriba, que son los filtros. Por ejemplo, si yo quisiera buscar trabajadores cuyo primer apellido empieza por Fernández, puedo poner aquí una F o Fer y ya me va filtrando. Y si quisiera buscar un trabajador, como es en este caso, que sea Almudena, el nombre, pues entonces previamente pongo el símbolo del porcentaje y ahora escribo algunas letras del nombre. Es decir, lo que hace el porcentaje es que nos permite buscar por cualquier parte del nombre. Una vez que tenemos seleccionado el trabajador, hacemos un doble clic y de esta manera ya vemos la nómina del mes que estamos localizando. Aquí, si quisiera, podría darle a imprimir, o también, muy interesante, con la tecla control del teclado podemos ver un menú de acceso rápido a cualquier información de esta nómina y de este trabajador y de esta empresa. Es decir, si yo vengo aquí a datos de empresa, pues vería los datos de la empresa de este trabajador. O si voy a personal, pues vería los datos del trabajador, ya sean sus datos personales o familiares. O sea, perdón, sus datos personales o auxiliares, que son los contratos. Por tanto, si quiero limpiar la pantalla, le doy a escape y ya se borra digamos que limpia la pantalla. Es importante destacar que esto se usa con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a entrar al programa para calcular nóminas, para localizar, consultar una nómina, no solo para calcularlas. Bueno, más cosas. Vamos ahora a ver un poco lo que es los datos iniciales, los datos que tendremos que cargar sí o sí para empezar a trabajar con el programa. Entonces, yo me centraría en 4 apartados. El primer apartado, el mantenimiento, auxiliares, conceptos salariales, este realmente ya va creado por el programa. Ahí van a aparecer una serie de conceptos que son los conceptos habituales, pero tienen que saber que ustedes pueden crear más conceptos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay salario base, antigüedad, plus de asistencia, diferentes pluses. Fíjense que los conceptos 90 son las pagas extras, 90 paga de verano, 91 paga de Navidad. Y también hay algunos conceptos que son propios del programa, por ejemplo, el 71, que es la posibilidad de informar de un bruto o de un líquido. Lo que tienen que tener en cuenta aquí es que este apartado tienen que definir diferentes
valores. Por ejemplo, vamos a coger el concepto 13. El concepto 13 se denomina plus de transporte y fíjense que en la columna del concepto retributivo ahí nos aparece el 0032 que corresponde a pluses de transporte y de distancia. Si yo lo borro y le doy al intro, veo lo que es esa tabla de 84 de la Seguridad Social en la que se definen los conceptos retributivos. Y esto es muy importante porque cuando estamos dando de alta aquí un concepto, pues lo que pongamos aquí es como después este concepto, si va en una nómina, irá informado en el fichero de conceptos retributivos abonados. En la siguiente columna tenemos el tipo del concepto. Hay muchos tipos. Básicamente, los tipos pueden ser el de, que son devengo, o, por ejemplo, podría ser que a lo mejor estuviéramos pues, definiendo unas horas complementarias, que sería la clave C, o unas horas extras, que pueden ser la H o la N, o, por ejemplo, si fuera un seguro de autónomos, pues la clave G. Por regla general suelen ser el tipo D. Lo siguiente es definir el cálculo, es decir, cómo queremos que este concepto intervenga tanto en lo que es el cálculo del IRPF como el cálculo en seguridad social. Y aquí también hay varias opciones. Tenemos, por ejemplo, la habitual, que es la 0, que sería que cotiza a todo y tributa a IRPF, pero puede ser que un concepto a lo mejor no cotice y tribute solo IRPF, sería el 2, o al revés, que cotice a la seguridad social y que no tribute, ese sería el 4. O, por ejemplo, que fuesen especies, horas extras, o a lo mejor es un concepto totalmente neutro, que ni cotiza ni tributa, y sería el concepto 9. Son más excepcionales, pero también hay la posibilidad. En la siguiente columna, esto tiene que ver con la naturaleza del concepto. Y esto se va a usar cuando, si en el programa quieren ustedes listar lo que son los conceptos que se han abonado al trabajador, ¿no? Ya saben que hay una obligación, después veremos en la opción de empresa, para sacar esos listados. Ahí hacemos un Excel con todo lo que es los datos de los trabajadores y sus conceptos económicos y por tanto ahí tenemos que indicar si son salarios, si son complementos salariales, si son complementos extrasalariales. Ahí hay diferentes opciones. Eso sería para el registro retributivo. La siguiente columna tiene que ver con complementos, es decir, si por ejemplo un trabajador tiene una incidencia y tenemos que complementar esa incidencia a salario, tendremos que saber en esos conceptos salariales qué conceptos se complementan o no. Si fuera, por ejemplo, a base reguladora, esta columna en sí no afecta, pero cuando es a salario sí, porque tenemos que saber si queremos o no complementar este concepto y el resto de los conceptos que tiene el trabajador. La siguiente columna es la posición. Esto no tiene ninguna incidencia en el sentido de que solo es dónde se va a pintar en la nómina. Y la siguiente columna es la columna de atrasos, que al igual que complementos, tiene que ver cuando calculemos unos atrasos de unas nóminas, pues habrá que saber si queremos calcular atrasos en ese concepto, siempre y cuando haya variado, claro. Porque a lo mejor tenemos algún concepto que aunque haya variado el precio no queremos calcular los atrasos. Ahí sería una S o una N. Y estos son la tabla de conceptos salariales. Ya les digo que esa tabla va creada, pero siempre ustedes pueden dar de alta más conceptos retributivos porque a veces pues no, en cada convenio pues tenemos unos conceptos distintos, por tanto habrá que darlos de alta aquí. Este sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con los convenios. Si vamos a mantenimiento convenios, tenemos la posibilidad de informar de los convenios, de sus conceptos salariales y de sus categorías. Y para ello vamos a dar de alta un convenio. Indicamos el código, ponemos el nombre, la fecha de su publicación y el código oficial. Es importante, ya saben que en algunos ficheros, sobre todo ficheros de afiliación, se incluye ese código oficial del convenio. El número de horas anuales que tiene el convenio y el número de horas que tiene de jornada semanal. También es importante tener en cuenta que este número de horas, después, cuando si damos de alta un contrato a tiempo parcial, pues el programa nos calculará esa parcialidad en función de las jornadas que pongamos aquí. Si aquí ponemos 38 y después en el trabajador, lo veremos, ponemos las diferentes horas que trabaja a la semana, pues en función de eso saldrá el porcentaje.
Una vez que le damos al intro, vamos a la segunda parte. La segunda parte son los conceptos salariales. Podemos cerrar para que vean, porque el programa ya nos permite añadirlo, pero eso lo hacemos en este apartado de aquí, conceptos salariales, y le damos al botón de añadir. Al pulsar en añadir, vamos informando de los conceptos. Con la lupa aparece esa tabla que hemos visto ahora e indicamos salario base, por ejemplo, una forma de cálculo del salario base, vamos a poner mensual. En este caso, un salario base puede ser mensual, puede ser diario. Entonces, claro, nosotros ahora estamos definiéndolo a nivel general, pero después en cada categoría puede ser que tengamos que cambiarlo. En este caso, lo importante es indicar aquí lo más habitual, es decir, si tengo en el convenio 20 categorías y 12 son mensuales, pues vamos a indicar ahí mensual para cambiarlo solo en las que son de diario. Ahora lo veremos. Manual es si este concepto lo vamos a cambiar, es decir, este concepto puede ser que tenga un importe común a todas las categorías o puede ser que sea un importe que en cada categoría se cambie. Lógicamente en un salario base va a ser así, será manual y no ponemos ningún importe de referencia. Ahora lo vamos viendo y verán que es muy sencillo. El siguiente concepto que vamos a poner en nuestro convenio es la antigüedad. La antigüedad hay diferentes formas de cálculo. Porcentaje de salario base, puede ser que incremente en función del periodo, puede ser que sea un importe fijo que se vaya acumulando o no se acumule. Para nuestro ejemplo vamos a poner un porcentaje de salario base, le vamos a indicar que va a ser pues el 3% y que el periodo va a ser cada 10 años. Entonces, cuando en el trabajador llegue a esa antigüedad de 10 años, se le pagará ese 3%. Y lo mismo que comentábamos antes, ese 3% puede ser para todas las categorías, que suele ser lo habitual, o puede ser en este caso que no. Para nosotros, en este caso, le vamos a poner manual no, es decir, todas las categorías van a tener ese 3%. Y la fecha de inicio simplemente la tendremos que cumplimentar cuando el convenio nos indique que la antigüedad se pagará a partir de una determinada fecha, porque a lo mejor hay un cambio de convenio o se introduce en el convenio la antigüedad. Si no, será la fecha de antigüedad. A veces en los convenios pues nos indican que a partir del año 2024 se computará una antigüedad de 10 años. Pues ahí pondríamos 2024 para que no se tenga en cuenta la antigüedad del trabajador. Pero por la general será la antigüedad del trabajador, lo dejamos en blanco y le damos a grabar. Otro concepto que vamos a indicar aquí, por ejemplo, puede ser el plus de transporte. Y vamos a indicar aquí también una forma de pago. Pues imaginemos que nuestro convenio nos indica que el plus de transporte es mensual y que para todas las categorías serán 70 euros. Pues quitamos lo de manual y aquí ponemos el importe. Esto que estoy haciendo aquí es importante porque al poner aquí el importe en la configuración del concepto, después este importe se traslada ya a las categorías. Lo vamos a ver ahora cuando acabemos de introducir esta información. Otro plus que podemos indicar es el plus de asistencia y aquí podemos poner diferentes formas. En este caso vamos a poner multiplica por días trabajados. Es decir, es un plus que el programa en cada nómina va a analizar los días de asistencia y en función de esos días le pagará ese plus. Entonces, aquí también podemos poner que es un plus manual porque no nos vale un precio de referencia ya que vamos a cubrir en cada categoría el importe. A diferencia del transporte, que era un plus para todas las categorías igual y podemos poner el precio, en este el plus de asistencia no. Lo que vamos a hacer es que en cada categoría pondremos su importe. Después indicamos las pagas extras. Habíamos comentado antes que las pagas extras son los conceptos 90. Pues vamos a indicar, por ejemplo, la paga extra de verano. Aquí viene la definición del devengo. Normalmente va a ser anual, del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Si fueran semestrales, pondríamos del 1 de enero del 23 al 30 de junio del 23, por ejemplo. La fecha de pago. Aquí la fecha de pago la vamos a poner siempre, en este caso la vamos a poner 15 de julio, pero muy importante, podemos indicar ya a nivel de convenio si vamos a prorratear las pagas. Eso sería la letra P. La letra S es que es un recibo independiente. Cuando llegue julio calcularemos la paga extra de julio. Entonces, de esta manera se traspasa al trabajador. ¿Qué ocurre? Que después en el trabajador
que la quisiese prorratear, tendríamos que cambiarle a la letra P. Por eso, si estamos trabajando con un convenio y que ese convenio pues es por costumbre que se prorratee, deberíamos indicarlo ya aquí para no tener que cambiarlo después en cada trabajador. ¿Cuántos días tendrá derecho de paga en caso de que se cumpla el devengo? En este caso, si un trabajador está un año, tendrá derecho a 30 días. Y después viene la parte de abajo, los conceptos. Vamos a mover esta ventana. Y aquí en los conceptos, el programa me propone como conceptos 1 y el 2, que son el salario base y la antigüedad, porque es lo habitual. Pero imagínense que aquí tuviéramos otro concepto que hubiera que pagar. Por ejemplo, el 13. Pues venimos aquí y le pondríamos 13 en el tercer concepto. De esta manera, esto es lo que se llama una paga referenciada por concepto. Significa que a medida que yo vaya cambiando el salario base, la antigüedad, etcétera, el programa la irá pagando o le irá incluyendo la paga extra. Y de esta manera nos quedaría la paga de verano y también vamos a poner la paga de Navidad, que sería la 91. Y lo mismo que antes, con los conceptos y también con su devengo, que en este caso es del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio. Y le damos a grabar. Podemos meter otro ejemplo, como por ejemplo una paga de productividad. Y aquí vamos a ver alguna diferencia. Primero ponemos el devengo, vamos a poner del 1 de enero del 22 al 31 de diciembre del 22. Quien haya estado todo el año pasado tendrá derecho a una paga que se paga pues en julio del 23 en recibo independiente, pero aquí vamos a hacerlo de manera diferente. En vez de poner conceptos, le vamos a quitar los conceptos, esto es importante, y le vamos a poner el importe. Imagínense que son 500 euros. Es decir, lo que le voy a pagar de paga de productividad son 500 euros y no ningún concepto. ¿Por qué digo que hay que borrar los códigos aquí? Porque si no lo borramos, sumaríamos el concepto 1, que es el salario base que tenga el trabajador, más los 500 euros del importe. Así que en este caso tengan cuidado de borrarlo o no, dependiendo de si quieren o no incluir algún concepto con este importe. Y esa sería una paga por importe. Y ya por último, informamos de las vacaciones, que es el concepto 100. El concepto 100 funciona de manera muy similar a una paga extra. Ahí pondríamos pues el devengo de las vacaciones, es decir, el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre, cuántos días de vacaciones tiene derecho y después, bueno, los días de vacaciones, evidentemente eso existiría todo el año. Si el trabajador está menos tiempo, el programa va a prorratear, eso ya lo calcula el programa. Y después indicamos los conceptos, que también puede ser pues el concepto 1 y el concepto 2, salario base y la antigüedad. En algunos convenios pueden ser que las vacaciones también vengan por importe, pues pondríamos el importe. Recuerden, y eso es importante, que si es un importe, le pondríamos manual aquí S, para después en cada categoría poner el importe que corresponda a esas vacaciones. Pues ya tenemos la definición del convenio, la parte de arriba y la parte de abajo de los conceptos salariales. Pues ahora viene añadir las categorías. Para eso en el programa tienen una tabla de categorías que pueden ir ustedes alimentando y en esa tabla pues van a tener diferentes categorías, licenciados, diplomados, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es añadir a este convenio, en este caso convenio de prueba, las categorías que yo quiera. Entonces, vamos a añadir el licenciado, vamos a añadir el diplomado y vamos a añadir un peón también, para que vean un poco diferentes opciones. Ya ven que el programa lo que hace es trasladarme una columna con cada categoría y con los importes de los conceptos. Muchos conceptos, los que son N, ya me trae el precio, aquí es antigüedad, que sería 3 años, perdón, un porcentaje, 3% de porcentaje de salario base, el plus de transporte ya me trae 70, o la paga de productividad me trae 500 euros. ¿Por qué? Porque son conceptos que yo puse el importe. Cuando tiene puesto una N significa que no me deja editarlo para que evite errores. Sin embargo, los que son S tendremos que cubrir el importe. Pues por ejemplo, ¿cuál es el salario base de un licenciado? Vamos a poner aquí pues 1.300. El diplomado 1.200 y en el peón lo vamos a hacer diferente. Vamos a poner que el peón son 35 euros, pero, y esto es importante, cuando yo definí salario base habíamos puesto que era mensual.
Entonces, evidentemente, en el peón algo tengo que cambiar, porque no pueden ser 35 euros mensuales. Para eso, la columna de forma de pago que tienen aquí es la que le indica la forma de pago de este concepto. El 0 es mensual, pero voy a modificarla del peón. Y para eso tengo que darle al botón que pone modificar forma de pago, me sitúo en el peón y le pongo en este caso el 3, que es salario diario. De esta manera, fíjense que ha cambiado, porque ahora tengo 1.300 mensuales, 1.200 mensuales el diplomado y 35 pero diario el peón. Y vamos cubriendo los diferentes apartados. El plus de asistencia, por ejemplo, 5 euros diarios el licenciado, 4,75 el diplomado y 4 el peón. Aquí, por ejemplo, está el pago 4. Acuérdense, días trabajados, mira los días que tiene trabajados en la nómina y pagará 5 euros por cada día. Plus de transporte ya está cubierto. La paga esta de verano y de Navidad no tengo que modificarla porque ya son los conceptos, que sería el salario base y la antigüedad que tenga el trabajador. La paga de productividad ya está cubierto y las vacaciones también. De esta manera tendríamos ya el convenio casi finalizado. Nos queda un apartado más que es importante, que es el tema de los complementos. ¿Qué ocurre cuando en este convenio, una empresa que esté asociada a este convenio, pues por ejemplo, tenga una enfermedad? Pues me sitúo en la columna de enfermedad, que es la de la izquierda, y ahí marco si tiene o no complemento. Vamos a imaginarnos que sí que hay. Pues le ponemos complemento sí y le añadimos, aquí puede ser a base reguladora o a salario, y añadimos el tramo. Pues dice el convenio que los 30 primeros días se complemente al 100%. Y después del 31 a 18 meses, 540 días, pues se complemente al 90%. O puede ser que, por ejemplo, en accidente nos diga el convenio que desde el primer día hasta los 18 meses sea el 100%. Aquí también contemplamos el caso de hospitalización. Si en una incidencia indicamos que está hospitalizado, también podemos indicar aquí el porcentaje para saber si durante esos días de hospitalización hay que pagar un porcentaje distinto. Muchas veces los convenios tienen esa, digamos, que benefician o que complementan o protegen mejor cuando un trabajador está hospitalizado con una enfermedad normal. Pues lo vamos ahí y lo indicamos. Y de esta manera ya tenemos nuestro convenio dado de alta. Ahora nos viene la segunda parte importante, que es cómo asocio a una empresa este convenio y cómo asocio a un trabajador, o mejor dicho, al contrato de un trabajador, pues una categoría concreta de un convenio. Fíjense que aquí tengo mi convenio 002. Y después tengo las categorías que también tienen 3 dígitos. Pues por ejemplo, 002-009 sería el peón del convenio de prueba 2. Pero ahora lo vamos a ver. Así que vamos ahora a salir de aquí y vamos al tercer apartado importante, que es el apartado de las empresas. Vamos a mantenimiento de empresas, o si prefieren, el icono de la fábrica. Y en este icono de la fábrica, con la lupa, podemos ver las diferentes empresas que tenemos dadas de alta o añadir una nueva. En relación a la empresa, vamos a ver los datos de esta empresa. Bueno, hay los datos identificativos que no tienen mayor explicación, el NIF, el domicilio, razón social, domicilio. Después vienen las cuentas de cotización. Aquí puede ser que estén unificadas, es decir, que haya una única cuenta para todos los trabajadores, o puede ser que deshagamos esa unificación porque vamos a indicar diferentes cuentas, pues por ejemplo, para formación, para administradores en el régimen general asimilado, etcétera. No obstante, ahora la Seguridad Social ya está pues indicando una única cuenta y después en cada trabajador podemos indicar si tiene pues alguna peculiaridad, tipo pues eso, si por ejemplo no, si son administradores y no cotizan a determinadas partidas, pues lo vamos a indicar. En la parte de abajo indicamos las cuentas bancarias. Tenemos la posibilidad de indicar cuentas en función de finalidad. Por ejemplo, la primera finalidad que pone nóminas sería para el pago de las nóminas. Con el programa podemos generar un listado de transferencias o, por ejemplo, generar un fichero de soporte para enviar o para cargar en la página web del banco. En donde pone AEAT es la cuenta que el programa va a usar para la domiciliación del 111 en caso de optar por él, por la domiciliación. Y en la última, Seguridad Social, esta cuenta se usa
para generar un fichero con datos bancarios cuando tenemos que comunicar a Siltra pues un cambio de cuenta o es una empresa nueva y le vamos a comunicar la cuenta. Entonces es para lo que se llama el fichero de datos, comunicación de datos bancarios. Un poquito más abajo tenemos pues quién es el responsable de la empresa con su cargo. Y después abajo tenemos también quién es el contacto y la administración tributaria, o sea, quién es el contacto para cuando la agencia tributaria en un modelo tenga que ponerse en contacto con la empresa, pues ahí en algunos modelos lleva persona de contacto, ahí lo indicará. Y por último, en estos datos generales de la empresa tenemos el convenio. Ahí es donde nosotros le asignamos a una empresa un convenio creado. En este caso es la lupa. Para buscarlo y le tengo puesto el convenio 10, antes creé el convenio 2, pues iría a seleccionar ahí el convenio. Y esta selección es muy importante porque lo que va a hacer el programa aquí cuando seleccione un convenio es rellenar los complementos que tiene que pagar la empresa. Y esa es la tabla de complementos, una enfermedad o un accidente. Y entonces, en vez de rellenar en todas las empresas estos complementos, lo que se hace es se traspasa desde el convenio que hemos indicado. Pero es importante tenerlo en cuenta porque cuando vamos a calcular una nómina que tenga una incidencia, el programa lo que va a hacer es mirar si en la empresa tiene los complementos o no. Así que cuidado con esto. Los datos de la empresa son datos generales, que son los que acabamos de ver ahora, pero también tenemos abajo a la derecha datos auxiliares. En datos auxiliares también tienen que acceder, por lo menos una vez, por ejemplo, para revisar 111 y 190 trimestral o mensual, si lo quieren hacer o no con el programa. También en opciones contables pueden indicar cómo se va a traspasar las nóminas, a qué empresa, a qué programa, a contabilidad o estimación y qué cuentas quieren usar. Se hace una vez nada más y ya queda configurado. Pero también hay otros valores, como por ejemplo el régimen. Por defecto va a poner general, pero recuerden que decíamos que dentro del apartado del régimen general hay regímenes asimilados, como por ejemplo el de empleados hogar familiar. Si estuviéramos creando pues un empleador para hogar familiar, ahí pondríamos el código 0138 para que el programa nos descuente pues, los seguros sociales de acuerdo con los tramos de este régimen. Aquí en este caso no iría Siltra, por ejemplo. Más cosas. Aparte de estos datos, también están los centros de trabajo. Como mínimo va a haber un centro. Y ese centro tiene sus datos, el nombre, la dirección. En este caso hay un dato muy importante también que tiene que ver con el CENAE. Por ejemplo, aquí, dependiendo del CENAE que pongamos, pues evidentemente el programa calculará unos costes. Y a veces puede que haya diferencias entre lo que calcula el programa y lo que calcula el Siltra por esto mismo, porque a lo mejor el CENAE que está informado en Seguridad Social es distinto al de aquí. No debería, pero puede ocurrir. Entonces siempre fíjense de indicar correctamente aquí el CENAE. Después hay otros valores como la ocupación de un trabajador, etc. Así que ya tenemos la empresa. Comentar también que en relación a los datos de la empresa los códigos son 3 dígitos. Fíjense aquí a la izquierda. Son 3 dígitos. Vamos a ver ahora el último punto importante y hacemos ya un poco más de práctica. El siguiente punto sería el trabajador. Voy a mantenimiento personal, datos básicos o simplemente le doy al icono del muñeco. Ahí con la lupa primero ubico la empresa, por ejemplo la empresa 100, y ya veo que ahí me muestra el trabajador que me toca, en este caso el 7, pero si le vuelvo a dar a la lupa, ya con ese 100 puesto ahí, me filtra los trabajadores de esa empresa y yo me sitúo en uno, por ejemplo en el 4, hago doble clic y ya estoy en los datos de ese trabajador. Y tenemos los datos personales, que son los datos básicamente identificativos, datos de IRPF importantísimos para que después con el programa hagamos el cálculo de IRPF de acuerdo a sus circunstancias personales y familiares, el número de afiliación a la Seguridad Social y la cuenta bancaria que tiene el trabajador en el caso de querer optar por transferencias. Para hacer las transferencias. Muchas veces a lo mejor si no tienen la cuenta pues no aparecerá ahí, pero si la tienen pues ya aparece en la nómina y pueden hacer transferencias si quieren porque les podemos generar ese fichero. En la segunda pestaña de datos auxiliares tenemos los contratos. ¿Por qué digo los contratos? Porque tenemos
digamos, la vida laboral del trabajador en esta empresa. Entonces, un trabajador en una empresa pudo haber tenido varios contratos, puede ser que un contrato vaya modificándose, porque a lo mejor, pues no sé, si le cambie el grupo de cotización, si le cambie parcialidades, etcétera. Así que es importante tener claro que una sola ficha para cada trabajador, en este caso aquí la empresa Gesla con la trabajadora Almudena, y ahí tenemos 3 contratos. En la parte de abajo, cada matrícula de estas, cada matrícula tiene unas características. Las características básicamente ustedes ya las conocen, el código de contrato, lo pueden buscar, la fecha de inicio, de antigüedad, la fecha de fin en su caso, pero un punto importante es qué convenio y qué categoría vamos a aplicar. Y eso es lo que les comentaba antes, pues en este caso Almudena en su contrato número 3, que es un 402 del 4 de diciembre del 18, pues ahí está asociado al convenio 10, categoría 10. Y esto hace que el programa, cuando grabemos este contrato, los datos económicos del mismo se rellenen de manera automática con lo que viene del convenio. Y esto es, por eso es la comodidad de trabajar con el convenio o actualizar los datos. Y después aquí pueden ustedes añadir pues un bruto, un líquido, algún concepto que sea personal del trabajador. También pueden modificar un concepto. Esto es menos frecuente, pero pueden modificarlo. Por ejemplo, pues a lo mejor una paga extra. En el convenio pusimos que no se prorratean y en el trabajador las quiere prorratear. Pues tendríamos que modificar los conceptos y ponerle la P. O directamente borrar un concepto que no se le vaya a abonar a ese trabajador que venga del convenio. Una vez que tenemos el contrato ya asociado, aquí también hay otro punto importante, que es el grupo de cotización. El grupo de cotización, como ustedes saben, es un grupo que va entre el 1 y el 11, porque son los grupos de seguridad social. Lo que ocurre es que aquí a mayores se van a encontrar un grupo que no existe, que es el 99, que sería este de aquí. Y esto es para cuando quieran hacer la nómina de un trabajador, por ejemplo, de un autónomo. O sea, el grupo 99 lo que le está indicando al programa es un grupo que no va a tener este trabajador exclusión de cotización a la... O sea, no va a tener la cotización a la seguridad social y no va a SILRA. Entonces, una pregunta muy habitual es ¿cómo doy de alta a un autónomo para que le quiero calcular la nómina? Pues sería metiéndole el grupo de cotización 99. Después las ocupaciones, que ya saben que ahí es el 0, será pues el CENAE que le hemos puesto en el centro de trabajo, pero si no, podríamos poner ahí una ocupación de acuerdo con las letras que nos aparecen con la lupa, de acuerdo a las ocupaciones que tiene la Seguridad Social. Y por último, la forma de pago, que en un contrato pueden ser mensual, una M, puede ser diario, ahí tienen que tener, en función de eso, pues el programa hará las nóminas, pues eso, de 30 días o nóminas diarias, lo tenemos que indicar ahí. También hay la posibilidad de horas, pagar por horas, por hora trabajada, sería la H. Y con esto tendríamos el contrato. Dentro de esta ficha de contrato, fíjense que hay varias pestañas en la parte del medio. Una es la que hemos visto ahora, datos de contrato. La segunda tiene que ver con diferentes trámites administrativos. Podemos generar las altas, bajas, cambio de contrato. Ahí tenemos la clave para después generar el fichero AFI. Lo generamos aquí abajo. También tenemos unos datos adicionales para el contrato de trabajo, la ocupación, nivel formativo, etcétera. Y aquí generamos el contrato. Aquí en esta parte que podemos generar tanto PDF como un XML para envío al SEPE. Y después en aquellos contratos que tengan fecha de baja también podemos indicar en la parte de abajo lo que es el finiquito, qué causa de fin de contrato para el SEPE, para el certificado de empresa, y al marcar también la casilla del finiquito se nos mostrará el cálculo. Cuántas vacaciones quedan pendientes, qué indemnización le procede al trabajador, eso todo es configurable por ustedes. El programa calcula las vacaciones de acuerdo con lo que tiene, pero a lo mejor pues no les han informado de las vacaciones. Entonces al hacer el finiquito pues se las borran. Decíamos también que hay una tercera pestaña, en este caso las exclusiones y bonificaciones. Esto era con respecto a aquellas cuentas de cotización unificadas y, por ejemplo, si estamos dando de alta a un trabajador que está, un administrador que está excluido del desempleo y de Fogasa, marcamos aquí las casillas o excluido del MEI. O, por ejemplo, es un trabajador jubilado activo.
Entonces, es menos frecuente, pero a veces tienen trabajadores que tienen que marcar aquí esas exclusiones. Y también un apartado para gestionar las bonificaciones, para dar de alta las bonificaciones que tenga el trabajador. Con respecto a esto, un comentario. El que yo no ponga bonificaciones realmente no me afecta. ¿Por qué? Porque las bonificaciones, como saben ustedes, se calcula por la Seguridad Social en Siltra. Entonces ustedes van a enviar los ficheros y la Seguridad Social, de acuerdo con lo que tenga un trabajador, va a aplicar la bonificación. Aquí la bonificación nosotros no vamos a rellenar nada para comunicarla, pero sí que es bueno que las tengan para que los cálculos nos coincidan. Vale, si yo tengo una bonificación del 100%, lo indico aquí y me va a coincidir tanto mi cálculo como lo que me calcula Siltra. Y en el trabajador, por último, comentar que el código son 7 dígitos. 3 primeros de la empresa, en este caso 100, y los siguientes 4 del ordinal del trabajador. Bueno, pues esta sería la parte teórica. Ahora vamos a hacer un ejemplo del cálculo de nóminas. Estamos a 5 de julio. Bueno, lo normal es que ustedes ya tengan las nóminas de junio, pero vamos a imaginarnos que vamos a calcular las nóminas de junio. Vamos a pensar que estamos pues a finales de junio, 25 o 26, cuando ustedes envíen las nóminas, y vamos a hacer un cálculo de las nóminas para enviárselas a las empresas. Entonces, tenemos que ir arriba a proceso nóminas, cálculo de recibos. Vamos a calcular los recibos. Y para eso, primero tengo que indicar qué quiero calcular. Puedo calcular nóminas, puedo calcular pagas extras y puedo calcular finiquitos. Quizás la recomendación es hacerlo por separado. Primero las nóminas, después podemos calcular pagas en julio si es que hay alguna paga que se pague en julio, y finiquitos normalmente lo van a hacer cuando tengan un finiquito. No calculan los finiquitos todos de manera masiva. Puede ser, pero no sería lo normal. A la derecha vemos lo que está calculado en el programa. Vemos que en este ejemplo mío tengo calculado hasta mayo. Desde mayo no he calculado nada. Ya les digo que esto es porque son una demostración, pero a 5 de julio ustedes también van a tener cálculos en junio e incluso pueden tener calculado en julio pues a lo mejor algún finiquito. Y lo más importante, y vamos a especificar a quién le vamos a calcular. Pues lo ideal es la lupa. Cogemos la primera empresa y el primer trabajador. En este caso solo tengo uno en esta empresa, pues el 1.1. ¿Y cuál es el operario final? Pues va a ser la última empresa y el último trabajador, el 5. Es decir, voy a calcular las nóminas de todos los trabajadores que tengo de alta. ¿Qué ocurre? Que aquí, si en operario final ponemos el mismo código de arriba, pues solo calculamos la nómina de un trabajador. O si, por ejemplo, aquí abajo ponemos pues 001, que es la empresa, y todo 9, pues sería el cálculo de una empresa solo. Pero en mi caso vamos a generar las nóminas de todo el mes. Como estamos en julio, el programa me propone julio, porque estamos haciendo algo un poco que no está correlacionado con la fecha en la que estamos. Voy a poner junio, pero en principio está bien que ponga el mes actual porque es lo que vamos a calcular. Y le damos a generar. Y de esta manera ya el programa empieza a recorrer todos los trabajadores, mira cuáles de esos trabajadores sus contratos están de alta en el mes que hemos puesto de junio y le calcula la nómina y me presenta ya la primera nómina en pantalla, que corresponde a la empresa 1, trabajador 1. Aquí tengo la empresa, aquí tengo el trabajador, NIF y Seguridad Social del trabajador, aquí tengo el devengo de la nómina, los días que se incluyen en esta nómina de junio. También tengo el tipo de nómina, que puede ser tipo de recibo, que puede ser nómina, pagas extras, finiquitos o atrasos. Tengo el cuerpo de la nómina, ahí con todos sus datos ya calculados. Y después tengo un poco los totales. Es decir, por un lado el prorrateo de pagas extras, si no estuviesen prorrateadas para cotización, descuentos, anticipos que puedan tener, bruto de la nómina, y en la parte de abajo pues bases de IRPF, dinerario y especies, bases de contingentes comunes, de MEI, desempleo, formación profesional, horas extras en su caso, un total con el descuento que le voy a hacer de la nómina y por último, pues quizás lo que interesa más al trabajador, el líquido, el neto a percibir. Vale, aquí tengo el bruto y aquí abajo tengo el líquido. Si tuviésemos una enfermedad o un accidente y tuviésemos prestaciones porque estamos en esos días que tiene que pagar la Seguridad Social, ahí aparecerían los importes que, digamos, se van a descontar en los seguros sociales como pago delegado.
Y después, a la derecha, tenemos los datos Siltra. Esto es un poco por curiosidad, es decir, quiero ver qué voy a mandar a Siltra. Pues a Siltra, ese trabajador de mes de junio, voy a mandar un tramo del 1 al 30 con estas dos bases. Habrá ejemplos de nóminas que tengan muchos más tramos, que hay una enfermedad, un accidente y ya el programa calcula los tramos. Lo importante es que ustedes no tienen que calcular ningún tramo, se lo hace el propio programa. Una nómina así calculada, que viene por sus datos económicos, a veces puede ser que quieran ustedes añadir, modificar o borrar algún concepto. No es muy habitual, porque estos son cambios manuales y en la medida de lo posible tenemos que huir de ese tipo de cambios. Por ejemplo, a lo que yo me refiero, si el salario base está mal, pues lo ideal es que vayamos a control datos económicos y revisemos ese salario base, lo dejemos correctamente puesto aquí y después ya siempre nos saldrá pues bien, no andar cambiándolo cada mes, esto sería absurdo. A veces a lo mejor tienen que forzar algún concepto, por ejemplo, si vienen nóminas de otra asesoría o con otro programa y tienen que calcularlo y el cálculo no es exactamente el mismo, puede ser algún ajuste. Si habláramos de conceptos no habituales, tipo kilometrajes, dietas, etc., para eso tenemos una opción en mantenimiento personal, carga masiva, en la que podemos meter conceptos, o sea, las unidades o los importes que vamos a pagar en cada mes. Esto es como una agenda y esto es muy interesante porque desde aquí pueden ver los trabajadores que tienen conceptos, digamos, irregulares, ¿no? Que varían, y aquí los conceptos que son de ese formato para poder informar las unidades y los importes. Lo cómodo aquí quizás es la colaboración con el cliente y poder exportar esta tabla para que el cliente nos cubra los importes o las unidades que vamos a pagar y después lo pueden importar para que el programa ya tenga ahí guardado esos datos. Entonces, estos no son cambios manuales, esto simplemente es informar en el programa de esos importes, de esas unidades irregulares o variables en el mes, para que cuando calculemos la nómina el programa ya lo tenga en cuenta y no modificarlas nosotros manualmente, las nóminas. Bueno, pues ya tenemos el cálculo de la nómina. Ahora vendría la segunda parte. Vamos a imaginarnos que estamos a 25 de junio, hemos calculado las nóminas de junio, aquí tengo anterior y siguiente para poder moverme por las diferentes nóminas y lo que quiero hacer es enviar las nóminas. Lógicamente, si solo fuera una nómina, le doy al botón aquí de imprimir, este botoncito que hay aquí, y ya tengo las opciones de pantalla, impresora, PDF o envío por email. Pero eso sería una sola nómina. En el ejemplo que yo estoy poniendo, estoy calculando las nóminas de todas las empresas para enviárselas a las empresas. Pues vamos a listados, recibos, y ahí hacemos como antes. ¿De qué empresa a qué empresa? Pues de la primera empresa, primer trabajador, hasta la última empresa, el último trabajador. ¿Qué mes queremos enviar? Vamos a poner aquí solo el mes de junio. Y le damos a pantalla, impresora, PDF o envío por email. De esta manera estaré enviando las nóminas a todas las empresas para que le lleguen un email con las nóminas de cada trabajador. Si quiero hacerlo por PDF, lo exporto PDF y después los enviamos por correo electrónico o lo subimos a algún portal si queremos para que después las empresas lo descarguen. Eso hay diferentes opciones. O por pantalla. Importante tener en cuenta que cuando salimos de esta pantalla, en el programa nos permite, si queremos, sacar el registro de jornada laboral. Fíjense, nosotros hemos calculado las nóminas de junio, hemos enviado las nóminas de junio. Si decimos que sí, el programa ya nos pone las empresas a las que le hemos enviado las nóminas y ya nos indica el mes siguiente, porque si yo mando la nómina de junio, el registro que quiero mandar va a ser el de julio. Así podemos enviar dos correos, uno con las nóminas y otro con el registro de jornada para que lo vayan cubriendo. A veces esto pues no es necesario porque a lo mejor tienen un sistema de fichar por turnos, entonces bueno, pues no necesitan este registro, pero hay la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues ya tenemos el envío de las nóminas, ya tenemos el envío del registro de la jornada. Podemos también en listado sacar resúmenes económicos. Puedo sacar un resumen económico por empresa, por trabajador, para mandárselo a las empresas. Y también
dentro de lo que son las utilidades tenemos el traspaso a la contabilidad y a la estimación. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos programas de fiscal, uno de conta y otro de estimación. Entonces podemos traspasar de manera automática con un clic solo todas las nóminas para las empresas de contabilidad y todas las nóminas para las empresas de estimación, tanto las nóminas como los seguros sociales. Algo a tener en cuenta es que yo he calculado las nóminas de acuerdo a un cálculo básico, es decir, sin meter ningún tipo de incidencia. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una incidencia? Bueno, cuando tenemos una incidencia, tenemos también aquí una opción que es leer los ficheros FIE para saber, pues eso, qué incidencias puede haber. Pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que introducir la incidencia. Imagínense que nos manda la empresa pues una incidencia de un trabajador. Vamos a mantenimiento, personal, incidencias y le damos a añadir. Lo primero, seleccionar qué empresa. Pues en este caso, por ejemplo, la empresa de Gesla, en el mes de, el trabajador Almudena, pues nos comunican que ha tenido una baja pues el 5 de julio. Pues el 5 de julio, motivo baja, que puede ser accidente, puede ser enfermedad, pueden ser vacaciones, aquí hay muchos tipos, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, una enfermedad. No tengo fecha de alta, se va a complementar a base reguladora, en caso de que tenga complementos, y le damos a grabar. Bueno, aquí también comentar que podemos generar el fichero de incidencia. Ya saben que ahora mismo este fichero de incidencia no es necesario, bueno, no es necesario, no como era antes. Aquí le damos a grabar y desde el FDI, que es este botón que hay aquí arriba, para nómina ya lo tendría hecho, pero para comunicar, aquí tengo un fichero de incidencia y aquí tengo el parte. Y aquí puedo enviar, ya saben, los datos económicos, que es lo que se está pidiendo ahora, o también enviar todo el parte, que esto ya no se suele hacer, ¿no? Salvo la confirmación. Tengo mis dudas, sin confirmación se siguen enviando. Pero ahí tendríamos toda la información. Si es datos económicos, pues aquí en datos económicos tengo ya pues la base reguladora de acuerdo con lo establecido en las normas de cotización. Por tanto, con el programa pueden generar ese tipo de fichero de incidencia para comunicar los datos económicos. Algo que no les comenté con este tipo de incidencia es que cuando yo grabo, vamos a modificar la incidencia. Cuando grabo, en la parte de abajo el programa calcula la base reguladora, que podemos venir aquí a consulta y consultarla. No solo consultarlas, las podemos modificar, ¿vale? Porque a veces puede ser que a lo mejor no tenga datos del mes anterior, porque sea una empresa que entra nueva y no tenemos dato histórico, pues ahí lo que es importante es que lo que pongan aquí, lo que modifiquen aquí es lo que el programa va a calcular para la incidencia. Entonces, se calcula de acuerdo con la normativa, pero siempre se puede modificar. Otro tipo de incidencia, por ejemplo, pues en esa misma empresa 100, el trabajador Alberto, pues el 5 de julio se ha ido de vacaciones. Pondremos una V. Y se va de vacaciones pues hasta el 9 de julio de 23 incluido. Vale, entonces ahí son 5 días. Entonces, tanto la fecha de baja como de alta, que en este caso es de inicio y fin, se consideran vacaciones, ¿vale? Y aquí vamos a grabar. De esta manera, cuando yo calcule las nóminas de julio, vamos a calcularla de manera rápida para que vean cómo es. Aquí hacemos como antes. Podemos poner nosotros aquí 001.1 y todo 9, todas las nóminas, mes de julio. Pues el programa me va a calcular ya la nómina con esas incidencias. Vamos a situarnos en el periodo de julio y en la empresa 100. Pues Alberto tiene esos 5 días de vacaciones o Almudena tiene pues esos días de enfermedad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Almudena, este mes de enfermedad, vamos a Siltra y ya verán que está todo calculado con los diferentes tramos. Del 1 al 4 el alta, del 5 al 19 los primeros 15 días de la empresa, del 20 al 24 tenemos los días que van a cargo de la seguridad social al 60%, ahí tienen las prestaciones, 126, y del 25 al 31 al 75%. De hecho, la suma de estas dos casillas de prestaciones es lo que me da abajo para que ustedes puedan ver rápidamente pues cuánto es la prestación, ¿no? La prestación, lo que se van a descontar como pago delegado.
Bueno, pues hemos visto ya cosas bastante importantes en el cálculo de la nómina. Ahora vamos a ver la parte de seguros sociales. La parte de seguros sociales la tenemos en el menú que pone Filtra. Cuando entramos ahí, el programa nos filtra primero por dos tipos: cotización, bases, lectura, confirmación, y afiliación, que básicamente es el concepto retributivo abonado. Ya me aparece marcada la cotización, pero es que después a la derecha me aparecen los tipos de liquidación y el mes. Fíjense que estamos a 5 de julio, entonces el programa me muestra junio, porque en julio mandamos junio. Siempre nos va a poner el mes anterior. Si yo, por ejemplo, aquí pongo pues diciembre, ahí no tengo nada. Vamos a poner julio. Ahí sí que tengo. ¿Por qué? Porque yo en julio ya he calculado las nóminas. Pero bueno, lo que voy a mandar ahora es junio. Así que de primeras lo que tienen que tener claro es que aquí aparecen las empresas si se cumplen una serie de condiciones. Básicamente que hayamos calculado nóminas y básicamente que esas nóminas sean de envío Siltra. Si tengo una empresa con un autónomo solo, no va a aparecer aquí. O si tengo una empresa de empleado de hogares, pues tampoco va a aparecer aquí. Y me pone un estado inicial que es generado. No se lleven a engaño. Generado es que se ha generado la nómina. No hemos generado aún nada de Siltra. ¿Vale? Es el primer estado. Generado el mes. ¿Que tengo más curiosidad? Pues puedo entrar dentro de la flechita de cada empresa y ver ahí los trabajadores y abajo los tramos que voy a enviar. Ahí ya me aparece, ya lo estamos viendo aquí, todo lo que vamos a enviar. Pero bueno, eso no sería necesario, simplemente que sepan que lo pueden ver. Así que vamos a ver cómo es el proceso. Básicamente empezamos el mes enviando el fichero de bases. Es decir, todas estas empresas con sus trabajadores, con sus bases, y se envía. Le damos al fichero de bases, todas las empresas y el mes que queremos enviar, que es junio. Tengan en cuenta, y esto es muy importante, que yo aquí pongo todas las empresas, pero realmente el programa tiene un filtro. Solo van a ir las empresas cuyo estado es generado. ¿Por qué? Porque puede ser que ya hayamos enviado algunas empresas antes, puede ser que estemos pendientes de lectura, entonces solo van las iniciales. Le damos a generar y se construye un fichero que se ubica en la carpeta de Siltra con todas las empresas y sus trabajadores y sus bases. Aquí salimos de este mensaje, salimos de esta pantalla y vemos que el programa cambia el estado, ya hemos hecho algo, y me calcula el importe. También tengan cuidado, DCL y RC. El DCL es el calculado por el programa y el RC, veremos después, es lo que nos envía Seguridad Social. Tiene que coincidir o no, pero lo importante es que el RC es lo que realmente vale. El DCL es lo que está calculado por el programa. Entonces ahora ustedes tienen que abrir el programa de Siltra, seleccionar el fichero, procesarlo, firmarlo y enviarlo. Esperan unas horas, unos días, y le dan a recepción para recibir las respuestas. Los envíos, tanto la lectura, los envíos como la lectura de respuestas, o mejor dicho, la recepción de las respuestas se hace con el programa de Seguridad Social. Lo que ocurre es que una vez que han descargado esas respuestas, vienen al programa y le dan a leer respuesta. Entonces, primer punto, fichero de bases. Segundo, leer la respuesta. Tenemos que saber qué estado me queda después. Le damos a leer respuesta y le dan a procesar. Aquí pueden contar por fechas, pero esto no tiene mucho sentido porque realmente van a ir haciéndolo cada mes. Entonces le dan a procesar. Aparece ya la respuesta. Aquí quiero hacer un matiz y es, fíjense que aquí tengo un fichero. Claro, ustedes ahora se estaban preguntando, pero él generó el fichero, pero no entró en Siltra, no lo envió. Claro, esto es todo mentira, es todo ficticio. Entonces, yo no puedo enviar nada a la Seguridad Social, pero en mi equipo tengo ese fichero, pues que es parecido a lo que envía la Seguridad Social, para que podamos verlo aquí, pues todo ese proceso. Entonces, supuestamente este fichero o más ficheros se lo enviará a la Seguridad Social y el programa lo lee y lo importante aquí es el resultado, pero que al salir me cambia el estado y esto es lo que realmente les importa. Dos tipos de estado. Conciliado, es decir, todo está correcto, no tengo que cambiar nada, esto sería ideal, pero puede ocurrir que aparezca en rojo un error. Ahí tengo que entrar en la flechita,
para ver qué trabajador está en rojo y abajo ver los errores. Pues no sé, a lo mejor tiene un tramo de enfermedad y no tengo puesta la enfermedad, o no me coincide la fecha de alta que tiene en Seguridad Social con la fecha de alta que tengo en la nómina, cosas que pueden ocurrir. Pero lo que es importante que tengan claro es que ustedes tienen que conciliar siempre. ¿Que hay un error? Pues lo hay que arreglar, ya sea en el programa, ya sea en Seguridad Social, y se le da a reenviar pendientes. Y volvemos a leer respuesta, hasta que lleguemos a conciliado. Así que fichero de bases siempre se envía, leer respuestas siempre se lee, y si hay error se hace reenviar pendientes y se vuelve a leer tantas veces hasta que el error esté subsanado. Bueno, con ellas conciliadas, por ejemplo, hoy sería un día perfecto, 5 de julio, enviamos todo está bien, ya nos quedamos tranquilos. Cuando ustedes quieran, confirman. La confirmación siempre ustedes van a ser un poco prudentes, por si acaso la empresa quiere cambiar algo. Entonces esperan unos días. Le dan a confirmación, ponen todas las empresas mes 6 y aquí también un poco lo que pasaba antes. Aunque pongan todas las empresas, solo van las que estén conciliadas. Si aquí tengo una empresa que tiene un error, no va a ir. Si aquí tengo una empresa que está generada porque no envié aún un fichero de bases, no va a ir. O está en bases porque no he leído la respuesta, no va. Solo va las que sabemos que están conciliadas, que están OK. Así que le damos a generar, se genera un fichero en la carpeta de Siltra, se procesa y se envía con Siltra, se recibe las respuestas con Siltra y cuando tengamos las respuestas venimos al programa y le damos a respuesta RLC. No se confundan, es decir, hay bases y de respuesta, esta es una, y después confirmación y respuesta RLC. ¿Por qué se llama RLC? Porque aquí nos va a venir esta parte del RLC que lo vamos a ver ahora. Así que le damos a leer respuestas y procesamos. Igual que antes, yo tengo un fichero de respuesta, ¿no? Porque no tengo nada enviado por SSCraft. Tengo aquí un fichero como si fuera el de Seguridad Social. Al darle a aceptar, salimos y fíjense a la derecha, me cambia sustancialmente. Me pone el importe que me dice la Seguridad Social, que sería este que hay aquí. Si coincide con lo calculado me pone en verde, si no rojo, si no coincide hay que saber por qué, pero lo importante es que esto es lo que va a pasar Seguridad Social. Se bloquean las nóminas, eso es un punto importante, ahora vemos lo que es, y me pone en la derecha una letra, que puede ser C, cargo en cuenta, P, pago electrónico, para que yo pueda ver rápidamente si tengo ahí algún pago electrónico y no se me pase. Ustedes pueden pensar, bueno, pero si yo envío los ficheros antes del día 22, bueno, depende, hay algunos meses que cambia, yo envío la confirmación, pues ya se domicilia, pero bueno, puede ocurrir cualquier cosa, puede ser que a lo mejor la cuenta no esté bien, porque a lo mejor no la he comunicado, o la razón que sea. Lo que a mí me interesa que tengan claro es que yo cuando leo ese fichero sé que la Seguridad Social va a cargar 568,69 y es cargo en cuenta, porque aquí estamos leyendo el RRC, no estamos mirando cuándo se envió o cuándo se dejó de enviar, estamos mirando el documento que manda la Seguridad Social y ese es el documento que vale. En este momento que tenemos todo confirmado ya, pues a lo mejor podemos ir a afiliación y ahí tengo las empresas con los trabajadores y los conceptos retributivos y puedo generar el fichero CRA. Le doy al fichero CRA, fichero CRA, mes 6, genero, se genera un fichero, salgo, un listado, si lo quiero guardar, y con el programa de Siltra seleccionamos y procesamos y enviamos ese fichero CRA. Aquí no hay lectura de respuesta, simplemente lo enviamos. No nos parece tan importante aquí tener la respuesta. No es como en el otro caso de cotización que hay que tener todo el histórico y ir viendo cada proceso. Un matiz más, y ya estamos finalizando el vídeo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, ahora la empresa, estamos el 5 de julio, pero además este es un mes que puede ser muy interesante. Imagínense que estamos a día 15 y ustedes están pues, trabajando con los modelos, domiciliaciones, etc. Y llama a la empresa el día 15 de julio, o sea, 15 días más tarde, y nos dice que hay que cambiar la nómina de junio de un trabajador. Venimos aquí, ponemos junio, perdón, puse mayo, mes junio, y me dicen que la nómina de Almudena la hay que cambiar, que hay que añadir, que hay que modificar, que hay que volver a calcular, lo que sea. Al darle, el programa no me lo va a permitir. ¿Por qué? Y eso es muy interesante, porque
tengo la liquidación confirmada. No es que no lo pueda deshacer, tengo que ir a Siltra, botón derecho y desbloquearla. Pero es muy interesante esto porque, por ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Si esto es el día 15 y ustedes están con una locura de modelos, vienen aquí, cambian la nómina y se la mandan a la empresa, si no se dan cuenta de que está confirmada, puede quedar una confirmación hecha en Seguridad Social y una nómina distinta, porque ya saben que en ese caso hay que volver a enviar y confirmar. Por eso, lo que decía antes, esto es un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo que son ficheros de bases, esto se tiene que enviar muy rápido para saber que todo está bien conciliado, pero la confirmación, ahí siempre ustedes van a esperar un poco para no tener que trabajar dos veces. No confirmar una cosa, después me cambian la nómina, después tengo que volver a calcular la nómina, tengo que volver a enviar todo, etcétera. Pero está bien que el programa avise cuando hay liquidaciones confirmadas, porque si no está confirmada el programa nos permite cambiar la nómina, no hay ningún problema. Y ya que hemos comentado el tema de los modelos, pues vamos a ver el tema de los modelos. Modelos de Hacienda. Bueno, tengan en cuenta que aquí modelos de Hacienda tienen el 111 y 190. Lo que ocurre es que hay un menú que es muy interesante que es las facturas de IRPF, histórico facturas IRPF. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya saben ustedes que las empresas van a tener facturas en las cuales hay retenciones y hay que incorporarlas a 111 y 190. No tienen que ver con nómina, pero sí que las tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí pueden dar de alta las facturas y una opción muy interesante es importarlas. Es decir, ahora estamos a 5, quizás es muy pronto, pero el 15... esa es la domiciliación, vienen aquí y dicen importar, pues quiero importar de contabilidad a la empresa de nómina, pues a la empresa 100, quiero importar de mi empresa de contabilidad, que es la 300, pues las nóminas no, las facturas que hay de enero a marzo, por ejemplo. Bueno, aquí sería abril a junio, ¿no? Pero vamos a hacer el primer trimestre. Entonces, al dar a aceptar, el programa nos muestra qué facturas los compañeros de fiscal han contabilizado. Pues aquí tengo unas facturas de un notario, que tienen esos importes. Entonces, desde aquí podemos darle al botón de traspasar y de esta manera ya tengo en mi empresa, la empresa 100, en ese profesional que era un notario, pues tengo esas facturas ya grabadas. Si no tengo fiscal, pues las puedo añadir manualmente o también las puedo importar desde un Excel si quiero. Pero, ¿qué es importante aquí? Que muchas veces comentan, no, yo el modelo 111 lo cambio a mano y después en el 190 meto todo a mano. Esto no es viable. ¿Por qué? Lo ideal es guardarlo, registrarlo aquí y ya el programa genera 111, nos genera 190 y no vamos a tener ninguna diferencia, etcétera. Si ando modificando a mano los modelos, seguramente al final me equivoque porque es muy difícil, porque todo lo que haga a mano en un trimestre lo tengo que volver a hacer en el segundo, en el siguiente, entonces no tiene mucho sentido. Y esto no lleva mucho tiempo hacerlo, al final lleva el mismo tiempo y nos queda ya todo guardado. Entonces ahora vamos a generar los modelos 111, modelo de Hacienda. Primero a la izquierda marco el modelo que quiero, 190 aún no está disponible en el 2023, y le damos al botón de generar y pongo el trimestre, aquí sería el segundo, pero yo voy a poner el primero, de la empresa 1 la última. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy generando los modelos. Realmente estoy construyendo los modelos con los importes, ¿vale? Es decir, lo que hace el programa aquí es recorrerme todas las empresas, mira cuáles tienen obligación del 111, trimestral mensual, lo que vimos antes en datos de empresa, y me trae el modelo. Y con un doble clic veo el modelo. Fíjense, este modelo tiene 5 trabajadores con sus bases y sus retenciones, pero también tiene un profesional, que es el notario, con esas 2 facturas que acabo de importar. Con lo cual me sale este importe. ¿Se pueden modificar los modelos a mano? Sí, pero no es ideal que lo hagan. Mejor que esté todo guardado. Y ahora viene la presentación. Para presentar vamos a hacer Internet. Entonces, generar extraer los modelos para aquí, pero ahora cojo todo esto y lo llevo a Internet. Para darle a Internet puedo presentar una sola empresa o un rango de ellas o incluso hacer una selección. Porque muchas veces comentan, es que hay que ser muy optimista para decir, puedo enviar toda la empresa que hay de la 1 hasta la última. Porque a lo mejor por el medio hay empresas que ahora mismo, este día concreto, no quieren que se envíe o lo que sea. Entonces aquí podrían marcar las empresas. Si no, si vamos a mandar todas,
le damos al botón de aceptar, se genera estos ficheros, que son los ficheros que quiere la agencia tributaria, y ahora viene ya la presentación, ¿vale? Entonces, generamos, es construir modelo, no hacemos nada en Hacienda. Internet, construimos este fichero que es el formato BOE, el formato que quiere la agencia tributaria, pero ahora viene la presentación y hay tres tipos de presentación, pero básicamente es una. La predeclaración, esto ya está en desuso. Esto es para sacar un borrador, que no es un borrador, es el documento oficial, llevarlo al banco. Solo personas físicas, ya no se suele hacer. Además, para la asesoría yo creo que esto es bastante lioso porque tienen que llevarlo al banco, etc. Entonces tienen el envío ya telemático, la presentación telemática. Y hay dos tipos. La de la izquierda es la clásica, que es que ustedes tendrán que ir seleccionando este fichero, lo envían, lo guardan, después tienen que seleccionar el segundo, lo envían, lo guardan, el tercero, es decir, es telemática, pero es manual, es decir, tienen que ir añadiendo cada fichero. La ideal es la del medio, que es el envío directo. Aquí le damos al botón de enviar, nos pide un certificado de colaborador social y de manera desatendida, que eso es lo importante, empieza a enviar un fichero, otro fichero, otro fichero, otro fichero y sobre todo guarda los PDFs. Así que esto tienen que hacerlo una vez, porque así viéndolo pues es más complicado, pero esa es la acción más cómoda, porque esta, al ser desatendida, pues imagínense que tienen aquí 200 empresas, pues el programa empieza a enviar y los envía automáticamente, es como ese envío de lotes, por decirlo así, pero es que además guarda ese PDF. ¿Por qué? Porque guardamos la respuesta automática de la Seguridad Social, de la Hacienda, cosa que en el de la izquierda no. En el de la izquierda tienen que guardarlo ustedes. Por eso digo que a la medida del posible usen el envío directo. Y al salir de aquí, como ya hemos hecho estos ficheros, al salir se cambia el estado. Aquí no tengo PDF porque no lo he enviado, pero ahí me quedaría ya esos PDFs. Después aquí tienen listados, resúmenes, listados de NRC, para pedir al banco si quieren un modelo, que a lo mejor el banco se lo acepta o no, eso depende de cada banco. Ver listados, qué modelos están pendientes de generar. Bueno, aquí hay varias opciones, pero básicamente esa es la opción. Y estos serían los 111 y los 190. Bueno, pues hasta aquí fue una visión de lo que es el programa de nómina, este seminario, pues viendo un poquito las funciones. Me acabo de acordar ahora, aquí en empresa, como lo comenté antes, vamos a coger la empresa 100, tienen el registro retributivo. Vale, cuando quieren sacar ese registro retributivo obligatorio por el Real Decreto 902/2020, lo tienen aquí. Lo que hemos visto antes de los conceptos naturaleza salarial, salarial, eso tiene que ver con este registro retributivo, que además sale ese modelo, ese Excel, que se ha aprobado, que se acordó entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Asuntos Sociales, las organizaciones empresariales y sindicales. Entonces, pues te sale ese formato que digamos que es, entre comillas, oficial, ¿no? Porque es el que pues han dado el visto bueno las instituciones que forman parte pues de estas obligaciones del registro retributivo. Y con esto pues ya finalizamos este seminario.